La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles, otra emisión de nuestro programa. Yo soy Pablo Veloso y quiero comenzar agradeciendo a toda la gente que se comunica y frecuentemente, se comunica todo el tiempo a través de las redes sociales. Constantemente recibo correos que me dicen que están muy agradecidos con el programa, por lo que les va aportando, por las puertas que les va abriendo, o ventanas, si uno quiere, ventanas de comprensión. A veces agradecen ese bálsamo que representan algunos de nuestros programas cuando abordan una temática que hasta ese momento había sido entendida como muy pesada, como muy tabú, como muy densa. Y bueno, nuestro programa, que se caracteriza por eso, lo plantea desde otro ángulo, lo que permite que ese oyente pueda reconsiderar esa cuestión y vivenciarlo con mucho más soltura. Así que agradezco muchísimo a quienes se comunican por los correos, por Twitter también, por el mismo iBooks, que es donde subimos los podcasts, por YouTube también. Constantemente tengo ese feedback, esa retroalimentación, cosa que agradezco muchísimo porque me permite ver cómo se recibe el programa, me permite entonces dar contenidos más afines a lo que el oyente quiere, porque mucha gente me dice, qué bueno tal película, ¿por qué no tratas tal otra que a mí también me gustó? Entonces yo la tengo en cuenta. O me gustaría que hables de tal temática, cosa que he hecho muchas veces cuando me han pedido. Es decir, me gusta mucho esa cercanía y esa posibilidad, cosa que también tenemos ahí en primera mano en nuestro grupo de Telegram, al cual invito a todos los oyentes, que es tan simple como instalarse la aplicación en el móvil o en el ordenador también y buscar mi nombre y ponerme ahí, hola, ¿qué tal? Soy un oyente, quisiera que me incluyas en el grupo, y bueno, le envío un enlace y ya está dentro del grupo. Así que por todas esas vías pueden comunicarse y bueno, eso, agradezco muchísimo esa comunicación que para mí es valiosísima. ¿Qué tema tenemos hoy? Tenemos el tema en continuación del Apocalipsis, que va a ser un tema que va a ir para largo. Por eso es que lo vamos matizando con otros programas, de manera que no sea una especie de avalancha o de catarata de programas del Apocalipsis, porque bueno, estamos basándonos en las ideas de Edward Edinger,
un discípulo de Jung sobre este tema y bueno, él lo va desglosando con mucho detalle, por eso es que resulta interesante no perderse nada. Y sobre todo es importante este Apocalipsis de Juan, de San Juan, porque toda la simbología que hasta este momento se nos presentaba o se nos antojaba como incomprensible, ¿no? Como una jeringosa que uno no puede discernir de qué se trata, bueno, ahora empieza a revelarse y no solo la lectura del Apocalipsis en el futuro nos va a resultar de mucho provecho, sino que también vamos a aprender poco a poco a decodificar símbolos en todas partes, en nuestros sueños, en las circunstancias que nos rodean, en las obras artísticas que contemplamos u oímos. Así que vamos a ello. Estábamos en que el ángel que se le aparece a Juan le dice que escriba cartas a las 7 iglesias. Básicamente aclaramos que era a los ángeles de las 7 iglesias. Entonces Juan procede a hacer esto mismo, le escribe una carta a cada una y dentro de estas cartas el formato es pórtate bien, si cumples todo lo que tienes que hacer, porque vi que no cumples algunas cositas, se las detalla siempre y finalmente le dice si lo haces vas a tener un premio. ¿Cuáles son estos premios y qué significan? Cuando uno se abre a lo inconsciente, en términos teológicos, cuando uno se abre su corazón a Dios, en términos filosóficos o psicológicos, cuando uno se abre a lo inconsciente, a lo filosóficamente, al ser, es decir, a aquello que me trasciende, ¿no? Aquello que aunque yo llegue hasta muy lejanas fronteras de mi conciencia, hay algo siempre que se me escapa. Hay alguna razón por la que yo me como la tarta de chocolate cuando no me la iba a comer, por la que me enfado cuando dije que no me iba a enfadar y cosas por el estilo. Bueno, eso que hay detrás y que es el que pese a todo me hace actuar de esa manera, bueno, eso es hacia lo cual nos tenemos que abrir. Y si nos abrimos hay premios. Señor, señora, hay premios, ¿no? ¿Cuáles son estos premios? Fíjese, a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor en Éfeso, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, ¿no? El árbol, ¿se acuerda que estaba el del bien y del mal y el de la vida? Adán y Eva comieron del bien y del mal. Entonces, a partir de ese momento empezaron a discernir qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era lo correcto y lo incorrecto. Y Dios los echó del paraíso para que no comieran del otro árbol, porque dijo, si encima que ahora tienen este discernimiento me comen del otro árbol, él dijo así: Mira, ¿sabes qué? Vamos a echarlos, Ángel. Échamelos porque, ¿sabes qué? Si no se van a comer el otro árbol, los frutos, y van a acabar viviendo eternamente. ¿Y quién los aguanta? Adán y Eva por los milenios. Inaguantables. Échalos ya. Así que el árbol de la vida tiene que ver con la vida eterna. Cuando uno come los frutos de este árbol, vive para siempre. ¿Qué quiere decir vivir para siempre? Bueno, nuestro ego, nuestra conciencia cotidiana está en el tiempo. Usted siente que tiene cierta edad, usted siente que hizo cosas ayer y quisiera hacer cosas mañana. Hay una temporalidad, hay una sensación de caducidad, ¿no? De obsolescencia, de que usted está empezando a ya no dar la talla, a quedarse atrás. Bueno, hay cosas que ya no puede hacer. Usted siente que el tiempo se le va pasando y que le llega al final. Porque es el final de un cuerpo, es el final de una mente que ya no razona como antes, de una vista que no ve, de un olfato que no huele bien, de unas piernas que no le responden. Sin embargo, el ser, lo inconsciente, ya no es mío personal, es colectivo. Es como decir, soy, por ejemplo, para dar un ejemplo, soy la nación, ¿no? Soy nacionalista, patriota, me debo a mi nación, por lo tanto, no importa si yo muero en la batalla, me da igual si muero yo, Juan González, porque ha ganado la nación. Y ahora yo me he identificado con la nación, por lo tanto, si la nación gana, aunque yo muera, yo vivo, ¿no es cierto? Entonces, esa identificación con algo más grande, eso
es el ser, esa cosa más grande, o Dios en términos teológicos, o el sí mismo de Jung en términos psicológicos, lo inconsciente. Cuando uno se abre a lo inconsciente a través de los sueños, a través de las intuiciones, a través de las expresiones creativas, uno empieza a descubrir que hay más. Y cuando uno lo descubre, lo incluye. Uno dice para sus adentros, ¿sabés que descubrí que no soy este pequeño guisante que consideraba que era? Por lo tanto, entre otras cosas, ya no tengo miedo. Ahora soy súper poderoso porque me matás a mí y sigo viviendo, ¿viste? En el inconsciente colectivo. Yo soy el inconsciente colectivo. Eso es la vida eterna. Cuando uno tiene su nombre escrito en el libro de la vida, es decir, cuando usted se abrió a lo inconsciente, incluyó la idea de que soy eso también, su nombre está escrito ahí. Y eso quiere decir que usted ya no muere. Aunque muera su cuerpo, usted no muere, usted está ahí. Es un poco naif o inocente pensar, o simplista pensar que las cosas acaban. Cuando uno ve que nada acaba en la vida, que todos son ciclos y que el final de algo es el principio de otra cosa. Entonces, pensar que con la muerte de un cuerpo, por empezar, pensar que existe la muerte, ¿no? Las cosas no mueren. Uno pone el límite y dice, aquí murió una persona. Hace 100 años, una persona moría cuando no le latía el corazón de repente. Luego empezaron a decir, no, momento, hay que mirarnos el cerebro, a ver cuándo hay muerte cerebral. Entonces se ha movido ese listón que muestra dónde nace o muere una persona. ¿Cuándo nace un niño? Cuando sale del útero, cuando da su primer bocanada de aire, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, cuando nace. Entonces uno lo pone donde quiere. Esto demuestra que no hay realmente un nacimiento de nada en esta vida y no hay tampoco un final de nada en esta vida. Uno pone principios y finales porque quiere definir seres. De hecho, no hay una definición estricta de lo que yo soy. ¿Qué soy yo? Yo soy este cuerpo. Y bueno, sí, pero me cortan un brazo y sigo existiendo. Pero apagan el sol y me muero. O sea que lo que tengo cerca en teoría y que soy, me lo quitan y sigo vivo, pero lo que no soy, que es el sol que está lejos, lo apagan y me muero. O sea que yo soy el ecosistema entero. ¿Y por qué pensar que solo el ecosistema físico y no también el ecosistema de mentes, ¿no? de inconscientes, de mente profunda? Bueno, todo eso, el que contacta con todo eso, tiene vida eterna. Usted no muere jamás. Entonces ya no le preocupa, no tiene ese miedo a la muerte física. A la iglesia de Esmirna, que es la siguiente iglesia, le da la corona de la vida. Y esto lo tenemos en el Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir, le dice a la iglesia de Esmirna. Está hablándole al ego, ¿no? A un ego que está metiendo la pata, por eso le dice, pórtate bien, que sé que has metido un poquito la pata, pero si te portas bien tendrás tal cosa. Es decir, si te abres realmente, si desenmarañas el nudo gordiano que es tu vida y te animas a abrirte a Dios, a lo inconsciente, a lo profundo, al ser, tienes premios. Entonces te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es el halo de los santos? Veo que los santos tienen como una aureola, que es la identificación con el sol. Cuando uno tiene esa aureola en la cabeza, es que uno se ha identificado con el sol, con el símbolo del sí mismo, con el brillo, con el uno, con lo brillante. Es como lo del árbol de la vida. El árbol de la vida te da la sensación de soy eterno, ¿no? Ya salí del mundo del tiempo, del mundo del ego. Ahora, como decía San Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, ahora estoy identificado con algo más grande. A Esmirna entonces le da la corona de la vida. Esta identificación con el sí mismo, esta corona, esta sensación de soy un sol, ¿no? De soy un rey, que Cristo le dijo a Pilato, sí, soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. O sea que él en esa unión con el ser tenía la sensación de ser un rey. Toda persona que está identificada con el sí mismo, por definición, es un rey, porque el sí mismo es
el rey de todo. Por eso normalmente la figura de Dios se la homologa con un padre o con un rey, justamente. Esta experiencia la suelen tener no solo aquellas personas que caminan hacia la individuación, ¿no? Hacia la integración de ego e inconsciente, ¿no? Sino también los psicóticos. ¿Qué es una psicosis? Bueno, es una emergencia de lo inconsciente. Normalmente vivimos con una especie de tapón que nos protege y bueno, vivimos en una vida manteniéndola prendida con alfileres y nuestro ego está seguro, como si no hubiera inconsciente. Todos nos convencemos de que el inconsciente no existe. Si tenemos algún problemita, que algo se filtra, vamos al médico o al psiquiatra, nos da una droga, nos narcotizamos con eso y lo apagamos. Sin embargo, en la psicosis ya no es una endija por donde se cuela el inconsciente, es directamente un agujero y aparece lo que se llama un brote psicótico o si se establece de manera crónica una psicosis. Esta psicosis es que todo ese material inunda al ego de una manera caótica porque en el proceso de individuación la clave está en que uno conoce todo esto, sabe de lo que va y cuando todo esto empieza a aparecer, no solo lo hace de a poco, sino que uno lo va reconociendo y transitando. Pero imagínese que usted es un tipo, no sé, que se dedica a trabajar, comer, dormir, ir al bar y ver películas y el partido de fútbol. Y de un día para el otro le aparecen visiones de la Virgen María, los ángeles, Jesús y Krishna. Bueno, usted piensa, me volví loco. Esto es una locura total, no sé qué hacer. Y las medicaciones muchas veces no dan abasto para un brote psicótico tan fuerte. Entonces, y hay que esperar que pase. Y cuando pasa, normalmente estas personas se vuelven ultra racionales, como queriendo olvidar esa etapa de su vida, como si nunca hubiera pasado. Entonces, siempre está ahí la amenaza. De hecho, Jung, ya lo contaremos más adelante, cuando se le preguntaba cómo es que él podía vivir con todo esto, con todos estos demonios que hay en lo profundo de la psique. Y su respuesta fue muy simple. Yo, dijo, como si me hubiera acostumbrado, me hubiera habituado, me hice a la idea de vivir en el infierno. Y más abajo que el infierno no se puede caer. Así que ahí estoy. Él quiso decir, no planteó la idea como que, bueno, estoy en el cielo, me va todo bien, ya lo comprendí todo, soy un iluminado, todo es armonía, bienestar, película de Walt Disney, los pajaritos cantan, la novicia rebelde. No, en absoluto. Él lo que quiso decir era que todo eso está ahí y él lo veía y era duro. Y sin embargo, eso es la clave de la vida, es afrontar la totalidad. Entonces, ese es un proceso de individuación, pero se parece mucho. Cuando usted recorre este camino puede tener desde intuiciones, visiones, sensaciones, momentos de posesión, ¿no? Daimónica o demoníaca alternativa, así cada tanto, ¿no? Suaves, pero aparecen, nadie está exento. Cuando usted abre la puerta de lo inconsciente, bueno, salen muchas cosas y al salir se le pueden pegar, ¿no? Se le pueden pegar hasta que usted las despega y aprende a vivir sabiendo que están ahí sin adherirse a ellas. En la psicosis no, en la psicosis todo esto se le pega de una manera irremediable. Y entonces psicosis e individuación se parecen. Este proceso que estamos describiendo, cuando usted lo vive desde la religión, por ejemplo católica, que este libro del Apocalipsis es un libro más que uno lee, ¿no? En una misa usted puede escuchar una lectura del Apocalipsis, lo considera un cuentito y no le hace ni mella. Entonces no se preocupe que no va a tener nunca ninguna de estas situaciones. El que lo toma en serio, el que incursiona en su simbolismo, el que se preocupa en captar qué pasa en sus sueños, en sus intuiciones, ese sí. Así que si tiene miedo de que esto le pase con solo leer el Apocalipsis, no, sígalo leyendo tranquilo o tranquila, vaya a la iglesia por 1000 años, no le va a pasar nada. El tema es cuando usted realmente se abre a estas cosas con conciencia. Y si se cierra por completo y le aparece como un brote psicótico, que puede ser por un
por una crisis, por una pérdida, por una dificultad grave, por algo fuerte, bueno, ahí sí prepárese, porque usted no va a estar preparado para todo esto, porque siempre quiso eludirlo, y ahí le viene como si abrieran las puertas del infierno. Entonces, este premio de la corona de la vida da la sensación de real, de noble, de conexión con el sí mismo. Una persona que está abierto al inconsciente, uno de los premios que obtiene no solo es una sensación de eternidad, de que no voy a morir, de que soy eterno, sino también una sensación de rey, soy real, soy noble. El porte de esta persona cambia. Uno ve a una persona así y nota que está bien asentada, como un rey, que sabe de lo que va la vida, que la vida no lo mueve como un arbusto ante el viento, sino que es una persona que está muy firme, ¿no? Y no por testarudez, muy firme desde adentro. A Pérgamo, otra de las iglesias, le va a dar maná y una piedra blanca, ¿no? Esto está en Apocalipsis capítulo 3, ya le digo, capítulo 3, verso 17. Aquí dice, no está aquí. Estaba en el 2. A ver, Pérgamo, ¿dónde lo tenemos? Vamos a buscarlo a mano. Filadelfia, Sardis. En el 3 está Sardis. Entonces tiene que ser en el 2. A ver, en el 2. Acá estaba a continuación de Pérgamo. Dice, aquí, al vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Entonces, una piedrecita blanca. El contacto con el sí mismo alimenta. Acuérdese que el maná era lo que se le dio a los judíos que salieron de Egipto, guiados por Moisés, buscando la tierra prometida, y tuvieron que caminar 40 años por el desierto. Obviamente no tenían para comer, comían de lo que podían. Entonces empezaron a quejar de que en Egipto comían cosas ricas, y Dios les envió entonces un maná que caía como rocío por las mañanas. Ellos se levantaban temprano, lo recogían de las plantas y del suelo, se llevaban en unas vasijas a sus tiendas, no más de lo que iban a comer ese día, no podían recoger de más, y según tuvieran ganas de comer algo, tenía ese sabor. Por ejemplo, uno decía pollo relleno. Y tenía sabor a pollo relleno. O uno miraba el maná y decía helado de chocolate. Y tenía sabor a helado de chocolate. Y así. Entonces el maná es un alimento. Entonces el contacto con el sí mismo, cuando usted se abre a estas cosas, deja de vivir una vida centrada en el ego, como todos los personajes de las películas, en que al principio de la película son una persona adaptada al sistema y luego viene el mago, el hechicero, el chamán, alguien viene o simplemente un amigo que hacía tiempo no veían y les propone, como a Frodo, un nuevo viaje, una aventura. Esa aventura, la aventura en el ser, la aventura en la búsqueda de, no sé, del grial o de lo que fuera, eso reconforta, eso alimenta. La vida que tenían antes era una vida muy elemental, que es cierto, les daba para comer, tener su techo, sus necesidades básicas, pero no había esa sensación de estoy bien, estoy feliz, me siento perfecto. No tendré en esta aventura un techo seguro, no tendré el plato de comida todos los días, pero me siento mucho mejor que si los tuviera garantizados. Entonces el maná es aquello que se les daba a los judíos, y cuando los judíos estaban en Egipto, ellos se quejaban y decían, por ejemplo, cuando estábamos en Egipto podíamos comer lo que queríamos, podíamos. En Egipto había de todo, había frutas, había carne. Acá en el desierto, ¿qué comemos? Dice, una lagartija que pasa por ahí, unos dátiles que podemos recoger. Esto es una porquería. Moisés, ¿qué hiciste? Eso es lo que solemos hacer. Cuando estamos en Egipto, en nuestro mundo cotidiano, tenemos de todo para comer, para comprar, para tener, para trabajar, bueno, y con eso comprar más. Es un ciclo, el ciclo capitalista. Y bueno, por un lado nos satisface las necesidades, pero por otro lado sabemos que no está ahí la cosa.
Por eso los judíos aceptaron irse de Egipto, porque si no usted se pregunta, ¿por qué no se quedaron? Si después se iban a quejar, si ya sabían que estaban bien. No se quedaron porque sabían que en el viaje estaba eso otro, la tierra prometida, el ser, lo inconsciente, que se nos presenta como algo, como una incógnita. ¿Cómo será? ¿Podremos conseguirla en un instante? ¿Nos costará? A ellos les costó 40 años. Así que imagínense. Y luego, claro, cuando estaban ahí, se dieron cuenta de que por más que estaba ese maná que los confortaba, bueno, antes tenían lo que se llama comodidades. Y es cierto, cuando uno se abre a estas cosas, como decía Jung, uno pierde comodidades. La comodidad de tener todo resuelto, ¿no? Y de tener las tres, cuatro cosas que nos satisfacen, ¿no? Comer, dormir, no sé, el fútbol y ir a tomar un café, no lo vamos a tener. Porque ahora nuestro mundo va a estar constituido por otras cosas. Va a haber un mundo de arquetipos, un mundo de sueños, un mundo de símbolos, un mundo que nos habla. Y eso es un maná, eso es un alimento continuo. ¿Se acuerda la oración del Padre Nuestro que dice, danos nuestro pan de cada día? ¿Qué es el pan de cada día? No es el plato de pan o de comida que nos comemos físicamente. Es la intuición. Danos esas señales, esas puntas. Como si usted ahora está escuchando este programa, este puede ser el pan de su día. Puede ser la punta que le abre una puerta para una gran reflexión. Ese es el pan de cada día. Entonces, el contacto con el sí mismo, o si usted teológicamente lo quiere plantear, de Dios, de contacto con Dios, o bien si lo quiere plantear filosóficamente, la apertura al ser, como diría Heidegger, alimenta y da una sensación de atemporalidad. Por eso se refiere a un maná secreto y oculto, ¿no? Un maná secreto y oculto. Hay una historia en el segundo libro de los Macabeos, a ver si lo encontramos. Macabeos, ya le digo. A ver, porque el Macabeos es un libro que está en algunas Biblias y en otras no. No, en esta me parece que no está. No. En la Biblia católica creo que está y en la Biblia protestante no. Y me parece que esta que estoy usando es protestante, así que me parece que no lo tenemos. Bien, no lo tenemos. Así que vamos a buscar en Hebreos 9. A ver, Hebreos ese sí está, que es del Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos, capítulo 9. Y vamos a ver. Dice, habla de un tabernáculo. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba el Santísimo. A ver si encontramos la parte del maná. A ver. Bueno, no lo encuentro ahora a primera vista, no importa. Se cuenta, se lo cuento yo, se cuenta que había un maná que sobró, dicen, de aquella época, de la caminata por el desierto, sobró maná. Y lo guardaron en una vasija y cuando se estableció el primer santuario con el Arca de la Alianza y todo eso, ahí se puso esa vasija con el maná. Entonces, que nos den el maná secreto y oculto es como decir, hay un maná que está ahí guardado dentro del Arca de la Alianza o en el lugar del Santísimo, es decir, dentro del lugar más sagrado hay un maná especial. Es un maná que no es el maná que te da de comer y nada más, es un maná que te satisface por completo. Muy parecido a cuando Jesús se acercó a esa mujer que estaba sacando agua de un pozo y la mujer, él le pidió agua a la mujer le dio y él le dijo, esta agua que me diste satisface la sed, pero uno vuelve a tener sed. En cambio, el agua que yo doy es agua de vida y el que la bebe nunca más vuelve a tener sed. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se acerca a lo inconsciente, se abre, cuando uno comprende estas cosas o se abre a Dios, si usted quiere en otros términos, usted no vuelve a tener esas necesidades desesperantes de quiero conseguir esto, quiero lo otro, quiero ser mejor, quiero llegar a, ¿no? Si las tiene como una sombra, las tiene como cuando se quema una soga, una cuerda en el suelo y usted la ve y parece una cuerda de verdad, pero usted le pasa el dedo y se deshace. Entonces siguen estando, si usted quiere suavemente, pero ya sin fuerza.
en realidad usted ya sabe que la vida va por otro lado. Entonces, la promesa para la iglesia de Pérgamo es un maná secreto y oculto, y aquí el que lo ocultó en ese santuario fue el profeta Jeremías, ¿no? En el Arca de la Alianza, en una cueva en el monte Joreb, eh, Horeb, por el hecho de que venían los babilonios. Se cuenta que él escondió tanto el Arca de la Alianza como esta vasija con maná en una cueva porque cuando el pueblo judío fue deportado, ya no de Egipto, sino mucho más adelante a Babilonia, él lo escondió por las dudas, para que los babilonios no lo destruyesen. Entonces, encontrar eso, un poco como pasó con el libro tibetano de los muertos, que Padmasambhava, viendo que nadie lo entendía, lo escondió y él dijo o predijo que alguien lo iba a descubrir después de cierto tiempo y que cuando lo descubriese iba a ser una enseñanza que se iba a divulgar entre los monjes más profundos. Bueno, esto era lo mismo. Entonces no solo estaban las tablas de la ley en ese arca de la alianza, sino también una jarra de oro con maná sobrante de la época del Éxodo, que es lo que le conté. También se le promete a esta iglesia una piedra blanca, ¿no? El blanco es el color en la alquimia del albedo. El albedo, si se acuerda de la película American Beauty, cuando analizamos, el albedo es ese estado en que uno se maravilla con la apertura al ser. Cuando usted empieza con estas cosas y se abre a lo inconsciente y empieza a vivir que en un mundo donde ve lo que sus sueños le cuentan, descubre en sí mismo y en los demás lo que son los arquetipos, cómo actúan, usted está en albedo, está en un estado de idealización total, donde siente tener un contacto con algo maravilloso. Pero ese algo todavía le falta un paso, le falta la rubedo, que es el paso final. La albedo es como ver a Dios y decir qué maravilla ese Dios. La rubedo es unirse con Dios. La rubedo es la coniunctio, la unión. En la albedo está muy bien porque usted sale de su mundo de ego, de yo, y ahora dice yo miro a Dios o yo miro a lo inconsciente y veo su grandeza, ¿no? Esa maravilla, eso es la piedra blanca, eso es el lápiz, la piedra blanca que se promete a esta iglesia. Es decir, uno de los premios que uno obtiene cuando se abre a lo inconsciente es la maravilla, es encontrar la belleza suprema y decir, qué grande, nunca hubiera pensado que esto era tan maravilloso. Es como cuando usted o se enamora de alguien o ve un paisaje o algo y luego de mucho tiempo empieza a darse cuenta que la razón por la cual usted se maravilló por ese paisaje o con esta persona es porque esa cualidad ya la tiene usted, que no la podría haber visto fuera si no estuviera dentro. Ese es el paso que sigue. Pero a esta iglesia se le promete, que seríamos usted o yo, todas estas iglesias, ¿no? Se nos promete ese premio si nos portamos bien, es decir, si cumplimos con mantenernos, ¿no? Animarnos a aguantar, como dice ahí, la cárcel, la persecución, ¿no? El martirio, es decir, el mártir significa testigo, significa realmente mantenerse en estado de apertura a todo esto, no claudicar, no ir por el camino fácil de decir, bueno, me olvido de todo esto y vuelvo a mi vida de ego fácil, cómoda y simple. Entonces el proceso normalmente en la alquimia viene así, viene la separatio primero, luego la sublimatio y luego la albedo. La separatio es cuando mi ego, que hasta este momento se había acostumbrado a simplemente pensar que existía yo y mi voluntad, nada más, ¿no? Todas estas cosas inconscientes no existen. Los otros son los malos, yo soy el bueno y cosas así. Bueno, viene la separatio. Separatio es cuando algo me pasa y me rompe ese equilibrio que tenía y me obliga a separarme. Entonces hay una ruptura, quizá me abro del grupo en que estaba, me aparto de la religión a la que seguía, me voy de ese partido político, me rompo una relación amorosa, cambio de trabajo, algo se rompe, hay una separación, pero no solo externa, sino que esa separación repercute internamente y siento que ese bienestar que tenía se acaba.
Entonces ahí viene una sublimatio. Sublimatio es sublimar, como cuando uno calienta agua y se vuelve vapor, ¿no? Sube. Ese subir es como un decir, como si uno se dijera a sí mismo, hasta ahora venía creyendo que la felicidad estaba en trabajar, hacer dinero y comprarme cosas. Pero ahora que lo perdí, me doy cuenta que hay otras cosas en la vida, ¿eh? Y más interesantes, te digo, ¿eh? Estoy aprendiendo, pero un montón. Estoy leyendo libros de autoayuda y cosas que me están cambiando la cabeza. eso es la sublimatio. Quizá no los libros de autoayuda exactamente, pero bueno, es el hecho de sublimar, de que lo que antes era chatura y planicie y valle, ahora se vuelve pico, se vuelve montaña. Entonces subo a la altura de la montaña y veo las cosas diferentes. Pero si vuelvo a bajar, bueno, habré hecho una coagulatio, una coagulación y volveré a lo de siempre. Pero si me quedo ahí, eso es la albedo. Cuando me quedo ahí y digo, no, lo que descubrí vale la pena y esto vino para quedarse, eso es la albedo. Esa es la piedra blanca que podemos ganar como premio, eh, en este caso a la iglesia, ya le digo cuál era, que no me olvidé, iglesia no, no, estaba en el otro, estaba en el otro verso, no importa. Ahora tenemos la iglesia de Tiatira. Tiatira, así se llama. Iglesia de Tiatira, y esto está en el Apocalipsis 2, del 26 al 28. Apocalipsis 2, del 26 al 28. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Eso es lo que le promete a Tiatira. Y esto está también en un salmo, que es el salmo, recuerda que esto todo va proveniendo del Antiguo Testamento en realidad. Salmo 2, del 7 al 9. Salmo 2, recuerda que los salmos tienen dos numeraciones diferentes, la hebrea y la cristiana, por eso tienen dos números. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, ¿no? Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Esto está diciendo, te nombro rey. El ser, lo inconsciente, le está diciendo al ego, a partir de ahora, eres rey, porque te has conectado conmigo, te has abierto a mí, yo te corono. Entonces, es el poder sobre las naciones. Fíjese, te doy el poder sobre las naciones. Eso es el poder personal. Eso es lo que don Juan de Castaneda llamaba justamente así, poder personal. Él decía que el guerrero acumula poder personal. La gente común, decía don Juan, gasta poder personal. ¿Cómo se gasta el poder? Preocupándose, enfadándose, enganchándose en tonterías, con el diálogo interno, decía él, cuando uno se habla a sí mismo interminablemente y se empieza a decir, qué sé yo, a ver si lo tenemos por aquí. Por ejemplo. No, ese no era. Bueno, hoy no le estoy acertando con, con las cosas de aquí de la mesa de mezclas. Pero bueno, volviendo al tema, ¿dónde estábamos? Tiatira. El poder personal, eso era. El poder personal de don Juan es cuando uno no gasta su energía en bucles eternos, en preocuparse por lo que se preocupó y en preocuparse por lo que se preocupó. Como cuando uno tiene que tomar una decisión o la tomó y piensa, bueno, ¿qué pasaría si yo la tomo de esta manera y ahora que la tomé, la consecuencia será esta o será la otra? Porque si es la otra, esa otra me podría... Y cuando quiere acordar, usted está de cama, está agotado y recién comienza el día. Bueno, eso es gastar el poder personal. Hay muchas otras formas también de gastarlo, no solo enfadándose, sino también contando la vida de uno a todo el mundo, revelando la historia personal. Cuando uno cuenta esa historia personal, el otro empieza a tirar de esa historia personal, como tirándonos de la lengua, y empieza a juzgarnos de maneras a veces crueles, y eso genera también una pérdida de energía. Entonces el guerrero preserva su poder personal como si fuera oro. Y ese poder personal lo deriva el guerrero del contacto con lo inconsciente
o con el ser, ¿no? Es decir, el nahual, así le llamaba a don Juan. Cuanto usted más se abre a lo inconsciente, más poder personal tiene. Cuanto usted más vive en el ego parlanchín, que está constantemente diciéndose cosas y diciéndoselas a los demás y preocupándose por lo que se preocupó y preocupándose de no preocuparse por lo que se empezó a preocupar hace un rato porque no debería preocuparse de eso y sin embargo se está preocupando, con eso gasta su energía. Entonces, te daré poder personal sobre las naciones. Poder sobre las naciones quiere decir que usted va a ir por la vida como una persona, y los demás lo van a ver así, como una persona que van a decir la gente: Mirá este tipo, yo no sé qué hace, pero se lo ve potente, ¿viste? Como que está, no sé, tiene energía, pero no energía física de levantar cosas. Se lo nota como que tiene una contundencia, una manera, y mirá que no es ni culto ni nada, ¿eh? Pero es un tipo como, es un roble por adentro. Bueno, a eso se refiere, a tener ese poder personal, esa fuerza arrolladora que viene del contacto con el ser. Un poco en términos teológicos es como en las cartas paulinas cuando se dice todo lo podemos en Cristo, ¿no? Es un poco eso, el sentir que al tener yo una especie de enchufe directo con el ser, no hay nada que no pueda hacer, ¿no? Pero no yo, sino el ser. Me he identificado con él, ahora me siento con influencia sobre todos. Vamos a escuchar este audio. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Cuando hablamos de este poder personal, también hablamos de magnetismo personal. Vio esas personas que son magnéticas, no solo transmiten poder, sino que digan lo que digan, hagan lo que hagan, atraen, ¿no? Pero no la atracción de representar un rol de poder en la vida cotidiana como el que tiene dinero, sino las personas que no tienen nada de eso y sin embargo son magnéticas. Son las que consideramos el maestro, el santo, el sabio, que no es un tipo que podamos decir, bueno, tiene tanto dinero, tanto éxito. No, quizás es el tipo, el mendigo de la esquina. Pero resulta que nos dijo tres cosas y nos damos cuenta de que el tipo tiene sustancia. Entonces nos atrae, porque es como si él fuera una puerta, o algunos lo comparan con una especie de ventana limpia, como si todos nosotros fuéramos ventanas sucias que no dejan traslucir la luz del ser, mientras que alguno ha limpiado su ventana. Y cuando uno limpia su ventana, a través de su ventana uno ve luz, y es muy agradable esa luz. Te da calor, te ilumina, ¿no? Te da satisfacción, vitalidad. Entonces todos queremos acercarnos a esa ventana que está limpia. Bueno, ese es el regalo que se le hace a un ego que se abre a lo inconsciente, uno de los tantos regalos, en este caso representado por la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Sardis se le regala, que está en el Apocalipsis, pero que esta vez acierte con, con la cita bíblica, Apocalipsis 3, capítulo 5, versículo 5. Dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, a la iglesia de Sardis se le regala túnicas blancas. ¿Color de qué? Del albedo. Albedo tiene que ver con el alba, con lo blanco, y dijimos que era el estado de identificación, fascinación con lo supremo, cuando usted encuentra finalmente algo que usted dice, ahí está la verdad, ahí está la paz, ahí está el amor, ¿no? Ya sea en lo cotidiano, en una persona con la cual usted queda encantado, como diciendo, esta persona es la encarnación de la belleza, me encanta, esta persona es la encarnación de la sabiduría, me encanta, que, se acuerda, requiere un pasito más, que es decir, la razón por la que me encanta la belleza de esta persona es porque yo soy bello internamente y puedo conectarme con esa belleza.
Eso sería la rubedo. Si no, uno se queda cojo. Pero bueno, aquí el regalo es túnicas blancas, que significan la espiritualización del ego, que es la primera etapa de la coñuctio. O sea, la coñuctio, la unión verdadera con lo que estoy viendo ahí afuera, pero dentro, está muy bien, es un paso. Cuando usted encuentra una persona que lo fascina o que la fascina, encuentra el libro ese fantástico, encuentra al maestro sabio, encuentra, eso es la albedo. Y está muy bien, es la espiritualización del ego, un darme cuenta de que esto que hasta este momento venía viendo en mí era poco, hay más, y está encarnado en ese. Ahora, de ahí hay que ir un pasito más y decir, bueno, eso que estoy viendo en ese, lo estoy viendo porque lo tengo yo. Por lo tanto, me voy a unir yo interiormente. En el siglo I, que era la época de este Apocalipsis, que es del año 90 más o menos después de Cristo, que era una época de instintos, Imperio Romano, ¿se acuerda? Circo romano, matanzas y todo esto. Esta meta era de gran significación, la meta de la espiritualización del ego, ¿no es cierto? El buscar esto, digamos que era un desafío muy grande, porque no solo te mataban si decías que eras cristiano, o si decías que no entrabas dentro del círculo de adoremos al emperador, entremos no sé, en fiestas orgiásticas, el abrirse de una identificación tal con los contenidos inconscientes, como son esto de las orgías, eh, y empezar a ver todo desde otro ángulo, como propone el Apocalipsis y también propone la psicología profunda o la filosofía, era toda una cuestión. Hoy en día también, solo que a uno ahora no lo matan de otras maneras. Cuando una persona entra un poco en este camino de individuación, y claro, es visto por los demás como un loco, como un tonto o como una mezcla de todo eso. Entonces dice que escriben nuestro nombre en el libro de la vida. Y esto lo tenemos en Filipenses, carta a los Filipenses 4, capítulo 4, verso 3. Y dice así: y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, recordemos, esto del libro de la vida quiere decir que usted, digamos, metafóricamente, nace sin alma, ¿no? Nace sin alma, usted es un desalmado. Es poco menos que un animal, ¿no? Así, se maneja, hace lo que tiene que hacer, cumple deberes familiares, sociales, los que hagan falta, sentimentales, pero en un momento de su vida se hace preguntas. Supongamos, se hace preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué va todo esto? ¿Esto que estoy haciendo valdrá la pena? ¿Habrá más? Bueno, en ese momento usted empieza a ser. Hasta ese momento no era hombre, era un Homo sapiens, es decir, era, por así decir, un hombre que piensa, ¿no? Pienso que quiero comer esto, pienso que quiero comer aquello, pienso que quiero comprar esto, pienso que quiero dormir. Ahora, un hombre que piensa, un sapiens sapiens, es el que se pregunta: momento, ¿yo por qué quiero dormir? ¿O por qué quiero comer esto? ¿Porque lo aprendí? ¿Porque me lo enseñaron? ¿Porque me conviene? ¿Porque me gusta realmente? ¿Por qué? Esas preguntas son el famoso Conócete a ti mismo, del oráculo de Delfos. Es una especie de descubrimiento. Entonces, estar con el nombre escrito en el libro de la vida significa que uno empieza a forjar una identidad. Desde ahí descubro realmente quién soy. Cuando descubro quién soy, ese quién soy indefectiblemente está unido a lo inconsciente, al descubrimiento de una dimensión más profunda de mi ser, ¿no? Descubro que tengo pulsiones, que tengo intenciones, que tengo miedos, que tengo al revés influencias así como angelicales desde lo arquetipal que me llevan a ser un héroe ahora, un padre mañana, que me impulsan, y veo que soy más una marioneta que un ser autónomo. A partir de ese momento descubro que no soy una marioneta, porque el que mueve los hilos de esta marioneta soy yo, pero no el yo ego, sino el yo inconsciente, instintos, ¿no? Todo eso. Cuando descubro todo eso, nazco de nuevo, pero ahora más grande. Entonces, ahí mi nombre empieza a estar escrito en el libro de la vida.
Y cuando muero físicamente, hay una continuación todavía de esa identidad creada, nacida, eso decía también Gurdjieff, que continúa aún post-mortem, mientras que el que nunca forjó alma muere como lo que es, como un ser anónimo. Por lo tanto, simplemente queda en ese anonimato eterno. Entonces, tener el propio nombre escrito en el libro de la vida significa que se ha alcanzado un estado de diferenciación tal, de individuación, que queda registrado en el inconsciente colectivo. A esto se le llama la resurrección. ¿Quién va a resucitar? Bueno, resucita aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. El que no, no, resucita para la neutralidad, resucita para ser neutro. O si vivió en un mundo oscuro de autotortura, egoísta y narcisista, resucita a eso. No está escrito en el libro de la vida, estará escrito en el libro de la tortuosidad, ¿no? De la horripilación. Eso es entonces la resurrección. También lo vemos en el Apocalipsis, que es el libro que estamos viendo, ya capítulo 21, verso 27, donde dice: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Fíjese entonces qué importante. Luego viene la iglesia de Filadelfia, que no es una ciudad de Estados Unidos, además es, pero en realidad era una iglesia de la antigüedad, de Medio Oriente. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, verso 12, acá lo tenemos, dice: al que salga vencedor, hablándole a esta iglesia, ¿no? Vas a tener tus pruebas, tenés que portarte bien, vi que hiciste algunas cosas que no corresponden, o sea, le habla a cualquiera de nosotros como egos, y le dice: si te portas bien, es decir, si cumplís, si te abrís realmente y te mantenés atestiguando lo que hay en lo inconsciente, abriéndote a eso inconsciente, es decir, siendo un mártir, eso es lo que es mártir, testigo, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré mi nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Entonces, convertirse en columna implica construir un nuevo paradigma. Una columna es la que sostiene algo, sostiene una estructura, ¿no? Columnas, o no lo piense como columnas del Partenón, piénselo como las columnas estructurales de un edificio, que usted no las ve como tales, pero están ahí, son las de hormigón. Entonces, gracias a esas columnas se sostiene algo. Jung decía que este nuevo paradigma va a llevar muchos siglos, ¿no? Que no va a ser una cosa fácil. Pero bueno, son las columnas que sostienen nuestra vida. Hacernos columnas con el nombre de Dios escrito significa que nuevos pilares van a sostener nuestra vida, pero pilares que hacen referencia, al poner ese nombre divino, a una realidad profunda. No son pilares de cualquier cosa, son pilares de la luminosidad, de la individuación. Entonces, a partir de ese momento, le está diciendo a la iglesia de Filadelfia y a cualquiera de nosotros que uno de los premios que recibiremos será construir un nuevo paradigma, ver las cosas de otra manera, diferente a como lo estaban viendo los demás. También tenemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 5, dice, en el Nuevo Testamento, dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Es decir, ser columnas de un nuevo templo significa tener un nuevo paradigma. Ya no pensar en lo anterior de comer, dormir, aparearse, defenderse y en el interín, no sé, comprar cosas, ir a un centro comercial, y pensar que todos son malos menos yo, que me hacen la vida imposible, que malditos políticos. Esa visión es una visión, es un paradigma. En alemán sería como un Weltanschauung. El Weltanschauung es una manera de mirar las cosas. Bueno,
hay una manera que es: el mundo me odia, todo me va mal, soy un desastre. Es una manera egoica. Es como vivir en una isla muy pequeña, como vivir en el baño de una casa. Bueno, conocer las otras habitaciones y descubrir que la casa era una mansión y que no necesito vivir en un baño, eso es abrir el paradigma, construir nuevas columnas. Así que uno de los premios de abrirse a este tipo de realidades, que es fuerte, lo decimos, lo aclaramos, no lo negamos, es fuerte. Sin embargo, porque por eso dice: tendrás pruebas, te meterán preso, dicen simbólicamente, te perseguirán, tendrás que aguantar el martirio, pero mantenerte firme. Si te mantienes firme, tienes el premio. Última iglesia, la Odisea. Se llama así, todo junto, la Odisea con C. No es como la Odisea de Homero, ¿eh? Es la Odisea, todo junto. Está en el Apocalipsis 3, 21. Apocalipsis 3, 21. Dice así: al que salga vencedor en esta iglesia, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto es volverse rey y reinar, y se refiere a lo luminoso, como cuando Jesús y Pilato, ¿se acuerda?, conversaban y Pilato estaba medio inquieto de que Jesús no estuviera diciendo que era un rey terrenal, porque le preocupaba a Roma eso. Sin embargo, Jesús le aclaró: mi reino no es de este mundo. No le dijo: no, no te preocupes, no soy rey. No, no, le dijo: mi reino no es de este mundo. O sea, sí soy rey, le dijo, pero no de este mundo. Entonces lo dejó tranquilo a Pilatos, pero le aclaró: soy un rey. Toda persona que se abre a lo inconsciente se vuelve rey, se vuelve alguien que siente que es el eje del mundo. Hay dos maneras de sentirse eje del mundo. Una es ser un ego narcisista y de decir con megalomanía: yo soy el mejor, yo. Y otra cosa es identificarse con la totalidad, ¿no?, con lo inconsciente, con todos los contenidos que aparecen. Entonces uno siente que no teme a nada, porque uno es todo eso. Ya no es un pequeño islote llamado ego, yo, Pablo Veloso, defendiéndome de mis ganas de mi miedo a, de mi búsqueda de mi, no sé, tensión por. No, ahora soy todo eso. Son todos mis amigos ahora. Y descubrí que no es que esas cosas me invadían, soy yo, son yo. Entonces a partir de ese momento me he sentado en el trono de mi Padre. Ahora ya no es ni siquiera un otro que me mira, soy yo. Entonces Jesús, por ejemplo, no enfrentó a Pilatos. No le dijo: sí, soy un rey como tú, ¿no?, como vos, y soy mejor. No, no le dijo eso. Tampoco se doblegó y le dijo: no, no te preocupes, yo soy un gusano. No, 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 no. Ambas formas son el modus operandi del poder común. Jesús no hizo eso. Jesús le dijo: sí, mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús aceptó las consecuencias del poder sobre él conscientemente, con lo cual adquirió el reinado sobre un reino que no es de este mundo. Es decir, él no es que le dijo al poder que se le venía encima, a este mismo contra el cual los mártires atestiguan, que es el mismo que usted va a enfrentar cuando se abra todas estas cosas, porque claro, su esposa, su amigo, sus compañeros de trabajo, si ven que usted se abre de esta manera y que se conecta con todas estas cosas, van a decir: el tipo está loco, y vamos a matarlo. Pero no lo matamos con sangre y físicamente, lo matamos no sé, no prestarle atención, dejarlo de lado, no invitarlo, burlarnos de él. Es decir, eso es el poder actuando sobre nosotros. Eh, si usted no compra todas esas cosas que debería comprar, lo van a mirar como: mira, pobrecito, qué ignorante, qué poca cosa que es, ¿no? Entonces Jesús no entró en el juego de Pilatos, tampoco se doblegó diciendo que no era nada, aceptó las consecuencias del poder sobre él conscientemente, ¿no? Dejó que los demás hicieran lo que quisieran, con lo cual adquirió el reinado sobre un reino que no es de este mundo. Uno no puede ganar enfrentando, tiene que ganar cediendo. El reinado psicológico, consciente, no identificado con el poder.
Pero si el reinado psicológico es inconsciente, entonces usted se identifica con el poder, con esa sensación de vencí a mis instintos. Cada vez que usted dice, por ejemplo, vos sabés que lo logré, tengo dominado las ganas de fumar. Ya no fumo más porque lo logré, lo tengo yo el poder. Yo dije, no fumo más y no fumé más. Qué grande que soy. Bueno, ahí lo que usted está haciendo es identificarse con el poder, inconscientemente, sin darse cuenta. O sea, sin darse cuenta por qué está haciendo lo que hace, que es creer que usted lo hizo. Y es inconsciente porque usted no sabe ni cómo lo hizo, pero se lo atribuye a usted. Mañana le dan ganas de fumar otra vez y fuma y tampoco va a saber por qué. Este por qué es porque hay un algo más, es lo inconsciente. O si usted quiere Dios, o si usted quiere el ser, que lo excede y que es más grande que usted, por lo tanto lo maneja como quiere. Es necio vivir una vida queriendo negar esto o queriendo dejarlo de lado como si no existiera. En cambio, conscientemente, sin identificarse con el poder, sin decir yo soy el que tiene el poder, no, me identifico, me abro conscientemente al poder, descubro que ese inconsciente hace lo que quiere conmigo, me hace fumar hoy, no fumar mañana, comerme la tarta hoy, no comérmela mañana, y me entrego a eso. Entonces mi poder se vuelve su poder. No sé si es claro lo que digo, pero lo que quiero decir es que cuando uno como ego o bien resiste y aguanta para que no caiga en tentación, o bien hace algo, comer, por ejemplo, y dice yo comí porque quise, en ambos casos está pactando con el poder. Mientras que si usted dice, no, tanto si como si no como, yo, pero no yo ego, yo el ser es el que decidió comer. Entonces su reino, usted es un rey, porque su reino ya no es de este mundo. Vamos a escuchar un audio que nos va a contar cómo descargar los programas de nuestro podcast y ya nos vamos a despedir. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y bueno, ya como le decía, hemos llegado al final de este programa donde vimos los premios que reciben cada una de las iglesias y cada uno de nosotros seríamos cuando nos abrimos realmente a lo inconsciente. Así que continuaremos en la siguiente ocasión con la sexta parte del programa de el arquetipo del Apocalipsis. Y bueno, ponemos nuestra cortina de final y envío un saludo a todos los damocleanos que siguen y que disfrutan de este programa. Pablo Veloso para la Espada de Damocles. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!